buenas tardes a todos. Damos inicio al solemne acto de defensa de tesina de la estudiante Elena Isabel Guillén Fariña, de modo virtual, respondiendo de esta manera a la pandemia por el COVID-19 y un poco respetando este tipo de eventos en la vida milenaria de las universidades. Como presidente de la mesa examinadora, el profesor doctor Pedro Caballero, los miembros, la profesora licenciada Ana Carmen Espinosa y el profesor magíster Pedro Gómez. El tema de la tesina es Notas policiales en radio. El título es Descripción del programa Punto Rojo, que se emite por Radio Chaco Boreal de lunes a viernes de 6 a 8 horas, periodo noviembre del 2019. Te cedo la palabra al profesor doctor Pedro Caballero. Muchos éxitos a todos. Muchas gracias, señora coordinadora. Muy buenas tardes para los profesores, el profesor Pedro Gómez, como la profesora Ana Carmen Espinosa, y por supuesto en especial a Elena Guillén. Como bien mencionó la licenciada Aide Galeano, esto ya forma parte de la tradición de la Universidad Nacional de Asunción, que es la defensa del trabajo final de grado, en este caso de Elena Guillén Fariña. Elena, tenés 30 minutos para la defensa de tu trabajo. Una vez que termine ese periodo, la mesa examinadora realizará una serie de preguntas. Cuando pasemos o cuando terminemos toda esa etapa, te vamos a pedir que puedas abandonar esta sala virtual de modo que la mesa pueda dirimir la calificación final. Una vez que tengamos decidida la calificación, se te va a comunicar para que puedas unirte, y una vez que ya estés nuevamente dentro de la sala, procederemos a la lectura ya de la calificación final. Así que muchos éxitos, Elena, y el espacio es tuyo. Buenas tardes, queridos profes. Un saludo especial a la profe Aide Galeano, que fue la tutora de este trabajo de investigación. En esta ocasión, el tema que vengo a presentarles es Notas policiales en radio. Mi título es la descripción del programa Punto Rojo, que se emite por Radio Chaco Boreal de lunes a viernes de 6 a 8 horas en el periodo de noviembre del 2019. Mi introducción. En este proyecto de tesis se dejan establecidos los aspectos más importantes de la base de un programa radial, como es el equipo de producción, que puede estar conformado por una o dos personas de acuerdo al horario, el operador de radio, el periodista que se encuentra como conductor, teniendo en cuenta que es un periodista de trayectoria en el área, inicios de la radio, inicios del programa Punto Rojo, las notas referentes a temas policiales del programa que voy a estar presentando en fichas, y también consideramos que este proyecto y el programa radial servirá de soporte para los nuevos estudiantes que se inicien su vida universitaria en la facultad, y así también para la inserción laboral. En mi capítulo 1 voy a estar presentando el marco introductorio, en el capítulo 2 el marco teórico, la radio y la producción periodística, en el capítulo 3 mi marco metodológico, mis tipos y niveles de investigación, en mi capítulo 4 voy a estar hablando sobre el análisis e interpretación de resultados. En este capítulo voy a presentar las fichas, en mi capítulo 5 la ética periodística y en mi capítulo 6 la producción periodística. Antecedentes del tema. El nacimiento de la radio es el resultado de la gran cantidad de avances tecnológicos producidos principalmente a finales del siglo XIX. En el año 1920 se creaba la primera emisora de radio en el mundo, la KDK, en Pittsburgh, Estados Unidos, en donde en ese mismo año se realizó las elecciones presidenciales, en donde ganó Warren Harding. Radios en Paraguay. La radio fue y será por mucho tiempo en el Paraguay uno de los medios más populares debido a las características de la cultura paraguaya, cuyo principal elemento es la comunicación oral. Muchos creyeron que con la aparición de la tecnología o las innovaciones tecnológicas, los medios tradicionales iban a desaparecer, pero fue de lo contrario. Se expandió su campo de estudio. El programa Punto Rojo.
El programa Punto Rojo ha cumplido 16 años en el aire de manera ininterrumpida, primero como una propuesta semanal y luego como una propuesta de fin de semana, sábado y domingo, actualmente ya de lunes a viernes. Primeramente pasó por Radio USAP, luego por Radio Primero de Marzo 780 AM y luego por la 1330 AM, que ahora ahí hace el programa de lunes a viernes. Mi pregunta general de la investigación es: ¿cuáles son las características de las notas periodísticas emitidas en el programa Punto Rojo de Radio Chaco Boreal durante el mes de noviembre del año 2019? Mi formulación de las preguntas específicas: ¿cómo se desarrolla el trabajo de producción periodística en el área policial? ¿De qué manera se determina el entrevistado clave y tratamiento de la información en la investigación periodística? ¿Qué importancia tiene la aplicación de la ética en el campo del periodismo policial? ¿Y en qué consiste la valoración de las fuentes de información en las notas policiales? Mis objetivos. Mi objetivo general es describir las características de las notas periodísticas emitidas en el programa Punto Rojo de Radio Chaco Boreal durante el mes de noviembre del año 2019. Mi objetivo específico es identificar los programas radiales de Punto Rojo del mes de noviembre del 2019 y desarrollar el trabajo de producción periodística en el área policial y determinar el entrevistado clave y tratamiento de la información en la investigación periodística. La justificación de mi investigación. En esta investigación veremos las formas en que se exponen y manifiestan las informaciones del área policial y las notas de producción periodística, que es de gran interés para la ciudadanía en general, por la necesidad diaria de estar informado de lo que sucede. Además, se logrará identificar que existen diferentes características evidentes en las investigaciones periodísticas del área policial y cómo el periodista da esas informaciones con la importante participación y protagonismo de la producción periodística en el área policial. Mi capítulo 2 es en el marco teórico, la radio actual y la producción periodística. Actualmente la radio es un medio que adquiere cada vez más importancia por su instantaneidad y simultaneidad, por la rapidez. Es un medio que logró expandirse gracias a la aparición de las redes sociales. Es un medio de comunicación, de transmisión de mensajes, ideas, informaciones. Es como el contrapoder con las autoridades, porque realmente trata de canalizar las denuncias y las inquietudes de los ciudadanos. En cuanto a la producción periodística, Juan Luis Manfredi es un académico español que se centró en el periodismo y específicamente en la producción periodística, afirmando que la producción periodística es un proceso de construcción de información, al igual que un producto dentro de una empresa que luego se trata de vender. Trató también la teoría de Maslow en cuanto o acerca de las necesidades principales de los seres humanos en el momento de vender una información periodística fruto de un proceso de producción. Decía: ningún medio puede ni quiere contar todo aquello que llega a su conocimiento, sino que selecciona una parte de la realidad y concentra en ella su esfuerzo informativo y de opinión, con el que aspira a analizar sus objetivos económicos y de influencia social. Este es un punto muy importante, porque siempre digo que la producción periodística es el cerebro de un programa de radio o de televisión, y es el lugar en donde se filtra y se decide qué noticia va a salir y qué no. ¿Cómo obtiene la noticia ese conductor? A través de la producción periodística, que tiene que estar conformado por una persona idónea, informada, preparada. Pepe Rodríguez es un periodista destacado en el campo del periodismo de investigación. En la actualidad es frecuente la actitud del periodista que se sienta en la mesa de la redacción a esperar que alguien le llame. Es una situación totalmente irracional y lesiva para la profesión, pero una práctica habitual en la mayoría de los periodistas. Esta práctica, hay que decirlo, no es periodismo.
Esta crítica, Pepe Rodríguez, creo que realiza más a los periodistas de medios escritos o cronistas que no quieren ir a los lugares del hecho o del acontecimiento, prefieren recibir más por mensajes de WhatsApp las informaciones y se conforman con las informaciones oficiales de las instituciones. Sin embargo, debo mencionar que para la producción periodística la presencia de estas innovaciones tecnológicas han favorecido enormemente porque ayuda a que uno pueda tener la información de forma más rápida y se pueda confirmar rápidamente al aire y buscar el entrevistado de acuerdo al tema. Para Gonzalo Martín Vivaldi, académico español, la entrevista, además de sus características propias, es también información y reportaje. Su misión, decir al lector quién es y cómo es tal o cual persona, lo que dice, piensa o hace con respecto a un problema determinado, o simplemente lo que hace en su vida como persona. Este es un punto muy importante porque muchas veces en el área policial, el entrevistador o el conductor de un programa no es solamente un entrevistador, entre comillas, sino también es un punto de análisis, porque conoce mucho y amplía un tema, incluso a veces más que el propio entrevistado. Otro profesional destacado en el campo del periodismo de investigación es Pedro C. Canela. El periodismo de investigación tiene por objetivo el proponer reformas, exponer injusticias, desenmascarar fraudes y dar a conocer lo que los poderes públicos quieren ocultar. Este es un punto muy importante porque no solamente para el área policial, sino para todas las áreas del periodismo, el periodista tiene que ser crítico hacia las instituciones públicas que no cumplen con el trabajo o con la función que tienen. Oriana Fallaci, reconocida reportera italiana, sostuvo que prefiere la grabadora. Más que de entrevistas, se trata de conversaciones registradas en un magnetófono, traducida después en un diálogo escrito. Más que de conversaciones, se trata de monólogos provocados por mí mediante preguntas y opiniones. Siempre pensé que dejar hablar a la gente y reproducir fielmente lo que dice contribuye extraordinariamente a perfilar su retrato. Esto en el área policial se puede mencionar. Esto ocurre cuando el entrevistado se explaya fácilmente acerca de un tema. Sin embargo, en el área policial es muchas veces que los agentes de policía no tienen esa capacidad para explayarse fácilmente, entonces el conductor del programa ejerce una función fundamental porque tiene que sacar todos los datos de una persona que no habla mucho o no quiere decir mucho. Mi capítulo 3, el marco metodológico, el tipo de investigación que utilizamos es el cualitativo. Dentro de esta investigación las cualidades son esenciales porque determinan el tipo de información que vamos a transmitir a través del programa Punto Rojo que se emite por Radio Chaco Boreal. Niveles de investigación es descriptivo porque tratamos de hacer una narrativa acerca de las formas del contenido de un programa radial basado específicamente en informaciones policiales. El contenido del programa vamos a estar exponiendo a través de una descripción objetiva de las maneras en que se informan una noticia policial teniendo en cuenta las características. Mi análisis de estudio son informaciones policiales, las notas del área policial que se transmiten por Radio Chaco Boreal en noviembre del 2019. Mi unidad de análisis son las informaciones emitidas en el programa Punto Rojo. Mi universo son las informaciones policiales emitidas en el programa Punto Rojo en el año 2019. Mi muestra son 20 notas periodísticas del área policial emitidas en el programa Punto Rojo en noviembre del 2019. Mis métodos y técnicas es análisis de contenido y también entrevista al conductor del programa. Mi instrumento de recolección de datos son fichas de análisis de contenido. Las consideraciones éticas. El trabajo de investigación está dentro de los parámetros del respeto, la objetividad y la veracidad de las informaciones, manejado dentro de las normas de la ética periodística.
Además, se respetan las fuentes de información, nombres y apellidos, también las omisiones de los actores si es que así lo desean. Mi capítulo 4, programas radiales de Punto Rojo del mes de noviembre del 2019. Una pequeña biografía del conductor del programa. Vladimir Jara es un periodista de 31 años de trayectoria, es licenciado también por la Facultad de Filosofía en Ciencias de la Comunicación. Comenzó primero en una revista que se llama Aquí, también en tinte policial. Luego pasó por el diario ABC Color, en donde fue jefe del área policial de ese diario. Luego pasó por Radio 1 de Marzo, primeramente como cronista y luego como jefe de prensa. Ahora está como conductor en el programa Punto Rojo en Radio Chaco Boreal. Es un analista experto en temas de narcotráfico, terrorismo, narcoterrorismo y seguridad, y tiene especialización en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. Ahora les presento las fichas de las notas policiales del mes de noviembre del 2019. En la fecha 1 de noviembre del 2019, el hecho fue Mayra González, joven madre, otra víctima de feminicidio. El autor del hecho, su propia pareja, un médico de 40 años. Los entrevistados fueron el médico forense Pablo Lemir y la fiscal Rosa Noguera. En esta nota, el conductor del programa con los entrevistados tocó primero el trasfondo del hecho para que este hombre cometa este delito, este asesinato, y luego habló sobre cifras de feminicidio durante ese año y en el mes y durante el año. También dio hincapié para tocar otros temas como la salud mental, que normalmente no se habla, y posteriormente habló de la falencia de las instituciones que deben proteger a la mujer en este tipo de hechos. En la fecha 8 de noviembre del 2019, día viernes, mi entrevistado fue el subcomisario José Ayala, subjefe de investigación de hechos punibles. El hecho, un subcomisario es imputado por caso de sicariato fallido. El hecho ocurrió el 1 de octubre en el barrio Villa Aurelia de Asunción. En este caso, el conductor del programa trató con el entrevistado sobre la relevancia de este hecho, teniendo en cuenta que ocurrió un caso de sicariato en Asunción, cosa que normalmente no sucede. Entonces, tocaron ese tema. Además, habló sobre los antecedentes de este comisario que fue imputado, y el conductor del programa dio también antecedentes de policías que se involucran en casos delictivos. En la fecha 11 de noviembre del 2019, el día lunes, mi entrevistado fue el fiscal Víctor Núñez. El hecho, sicarios cometen doble crimen y dejan malherido a un niño de 1 año, en Pedro Juan Caballero. En este caso, el conductor del programa trató con el entrevistado también sobre el sicariato. Sin embargo, habló más sobre la presencia de grupos del Brasil, grupos delictivos del Brasil, como es el primer comando de la capital, que ya tienen como una sucursal en el departamento de Amambay y cometen este tipo de crímenes por venganza o por otras cuestiones. En la fecha 13 de noviembre del 2019, día miércoles, mi entrevistado fue el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros de la Policía Nacional. El hecho, marihuaneros usan extorsión tipo EPP con sojeros del Capitán Vado. Delincuentes tenían privados de libertad a 12 personas. Habían pedido $100.000 y llevaron 15.000. Usan este sistema con quienes no pagan un impuesto. En este caso, el conductor del programa con el entrevistado hablaron sobre la manera en que actúan tanto el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y los grupos de delincuentes comunes. Y normalmente que en la zona de Capitán Vado no actúa el EPP, entonces ahí ellos comenzaron a hablar sobre las diferencias existentes. También hablaron sobre los secuestros que actualmente hay o que tienen o que cometieron el EPP hasta ese entonces.
En la fecha 18 de noviembre del 2019, el entrevistado fue el fiscal Alberto Torres. El hecho: asesinan a un comisario de un tiro en un puesto policial del Chaco. Asaltaron a los agentes y asesinaron de un tiro en el cuello al comisario principal Arsenio González Herrera. En este caso, el conductor del programa dejó que el fiscal Alberto Torres se explaye del tema porque dio antecedentes de que fue un caso de venganza, ya que este comisario detuvo anteriormente a el cabecilla de avijeos de la zona, que es un hecho o es un tipo de delito que se comete mucho en la zona del Chaco. Además, luego el conductor dio antecedentes de otros hechos en la zona y comentó sobre la poca dotación que hay de policías que hay en el Chaco. En la fecha 26 de noviembre del 2019, día martes, el entrevistado la entrevistada fue la fiscal Juliana Portillo. El hecho: un herido en penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Un nuevo enfrentamiento entre integrantes del clan Rotela y el PCC dejó un interno acuchillado. En este caso, el conductor del programa primeramente habló sobre la conformación tanto de este clan como del grupo PCC y su instalación en las penitenciarías o en las cárceles de Paraguay y cómo hacen para adherir a delincuentes comunes en sus grupos. Con la presentación de estas notas, primeramente antes de pasar a otro capítulo, con la presentación de esta nota, de las notas policiales, primeramente podemos decir que para conseguir estas notas, la producción periodística realiza entre 5 a 10 llamadas a cada uno de los entrevistados antes de que salgan al aire. También se utilizan herramientas como el WhatsApp, mensajes de texto para conseguir las notas. La producción periodística debe tener contacto directo con el departamento de prensa de las instituciones involucradas, en este caso la Policía Nacional y la Fiscalía. Y también se puede utilizar herramientas como las redes sociales en caso de que no se tengan los números, tanto Twitter como Facebook. En cuanto a las características de estas notas policiales, podemos decir que una característica visible es el impacto que genera una nota policial, sin necesidad de que sea amarillista o sensacionalista. De por sí, las notas policiales generan ese impacto que desea el periodista del área policial al hablar de sicariatos, secuestros, asesinatos, feminicidio. El oyente siempre se presta la oreja para saber de qué se trata. También otra característica podemos mencionar que son temas abarcantes, o sea, del tema policial se puede tocar muchos otros temas. Por ejemplo, se puede tocar la salud mental en casos de feminicidio, el problema económico de la sociedad de repente con la incursión de los jóvenes en el ámbito delictivo y también en la política, la narcopolítica, que está también muy vigente ese tema en la actualidad. En el capítulo 5, la importancia de la ética y la valoración de las fuentes de información. La ética, definición. La ética es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales referida al ámbito laboral. Se habla de ética profesional y regula una actividad profesional. La importancia en el campo periodístico: el mismo Aristóteles sostuvo que informar involucra una cuota de poder, la facultad de imponer formas. Cuando se habla en el ámbito del periodismo es muy importante tener en cuenta la ética, porque no solamente se expone el trabajo individual del periodista, sino de todo un equipo y por ende también de un medio de comunicación. Las fuentes de información. Muchas veces los periodistas no pueden estar o presenciar un hecho y ahí actúan las fuentes de información, tanto para confirmar o para ampliar un hecho. Javier Sánchez Mayoral menciona al sociólogo alemán Herbert Gans en su libro Fuentes de información y credibilidad periodística, asegurando que es una fuente de información que una fuente de información es una persona o grupo de personas que el periodista observa o entrevista y que le proporcionan las informaciones de base o los apuntes para una noticia.
Esto es muy importante, ellos identifican a dos tipos de fuentes, el informador y la fuente informativa. El informador es una fuente momentánea que te sirve solamente en el momento de la noticia, para confirmar un acontecimiento que ocurrió en el momento. Y una fuente informativa ya se tiene una relación profesional que te pasa diariamente las informaciones del área que uno toca diariamente, en este caso el área policial. Capítulo 6. La producción e investigación periodística y el entrevistado clave. La producción periodística analiza y decide de qué se hablará en un programa de radio o televisión, teniendo en cuenta las principales noticias que van surgiendo en el día a día, considerando todos los ámbitos, tanto político, económico, social. En este caso, el área policial, la producción periodística siempre es el cerebro de un programa de radio o de televisión. Las funciones de la producción periodística: lograr que un programa radial tenga el contenido que se desea transmitir, otorgar gran dinamismo a la programación de una emisora de radio, causar mayor impacto cuando se analiza un tema específico con un entrevistado indicado para que hable con conocimiento acabado del tema que se desarrolla. En este caso, hablar de impacto también a veces uno tiene que manejar un poco los tiempos. Hay veces que en un programa que va de 6 a 8 ocurre una noticia a las 8 menos 20. Entonces la producción periodística tiene que saber qué entrevistado te va a dar una información concreta y rápida y que cause ese impacto que buscamos. Las principales normas, una agenda nutrida y completa, eso solamente con los años también uno va adquiriendo, pero cuando uno incursiona en la producción periodística tiene que saber que todos los números alguna vez te van a servir. Recurrir a la fuente de información, la capacidad de organización es el manejo de los tiempos, la rapidez, conocer bien al entrevistado, la paciencia, tenacidad y perspicacia. Esto también es muy importante, tener la capacidad de convencimiento para que un entrevistado entre al aire. No saturar, no tocar el mismo tema siempre o en un mismo día, a no ser que el tema amerite, como son, por ejemplo, los casos de secuestro o feminicidio, por ejemplo. La precisión: reiterar el nombre y el apellido del conductor al entrevistado y viceversa también para que se conozcan. La credibilidad y el criterio informativo es muy importante. La credibilidad es tratar de ser lo más objetivo posible, estar bien informado y el criterio informativo van de la mano, porque si uno no está informado, a veces no va a poder tener ese criterio que se necesita. Escuchar el desarrollo de la entrevista es muy importante porque muchas veces de una entrevista te da la posibilidad de sacar otras notas del mismo tema. Evitar entrevistas largas y cansinas, eso depende también del conductor del programa, que sepa manejar los tiempos. En los entrevistados alternativos es importante tener por lo menos 2 opciones. Si uno te rechaza o no puede salir al aire. Revertir las opiniones va de la mano con escuchar el desarrollo de la entrevista, porque ahí uno sabe a quién sacar sobre el mismo tema y que dé otra opinión. El sistema de dúplex le da muchísimo dinamismo a un programa de radio, porque un hecho puede, por ejemplo, ocurrir en el Chaco, entonces uno busca una radio de la zona y que dé el sentir de la población de ahí. La evaluación del trabajo diario, eso normalmente no se hace en la producción periodística y es una crítica, porque se debería hablar de las debilidades y virtudes de un programa. La importancia. La producción periodística, aunque los comunes de las personas no tengan conocimiento de su existencia, tiene una importancia fundamental en el desarrollo de un programa de radio y por sobre todo para el conductor estrella, entre comillas, del programa. Hay que mencionar que dentro de la producción periodística el productor no es, o productor o productora no es un simple llamador o telefonista, sino es una persona que decide con quién se va a hablar sobre tal o cual tema. El periodismo de investigación. El periodismo de investigación colabora principalmente aportando nuevos temas para la agenda mediática y ampliando el espectro de los acontecimientos noticiosos.
La producción noticiosa habitualmente se inicia con acontecimientos que son la materia prima de la noticia y posteriormente se va transformando en un material extenso y contundente respecto a los hechos diarios. En el área policial es muy importante esto porque hay veces que de un acontecimiento pequeño o que parece pequeño, se amplía al terminar la noticia, es enorme. Doy un ejemplo, por ejemplo, el caso de Bruno Marabel. En una vivienda se encontró primeramente un cadáver y luego las autoridades fueron a verificar, aparecieron más cadáveres y un miembro de la familia fue quien asesinó a esas personas. Entonces, en el área policial es muy importante el periodismo de investigación. El entrevistado clave. Se le llama a la persona que es una fuente importante de información con quien se establece una relación de confianza. Para Taylor, es aquel que puede aportar información sobre el tema y ayuda a la selección de los participantes. El objetivo principal es que el entrevistado clave salga al aire a hablar sobre un tema. Sin embargo, a veces el entrevistado clave actúa también como una fuente, porque uno le llama, de la producción periodística le llama y justo en ese momento no puede atender, entonces te indica con quién hablar sobre tal tema. Y mi conclusión, en este trabajo de investigación logramos identificar las características de las notas policiales, cómo se informa y los procesos que se siguen para llegar al entrevistado clave. Además, la participación de las fuentes de información que ejercen una importante función dentro del periodismo. A través de la descripción detallada pudimos desarrollar las maneras en que el conductor del programa maneja las informaciones policiales y que también es el resultado del conocimiento que tiene el periodista sobre el tema. Resaltamos por último que dentro de esta investigación llegamos a concluir que en todas las áreas del periodismo debe estar presente la ética para que el trabajo llegue a tener los resultados en la vida profesional. Y por último, quiero dar mis recomendaciones. Los docentes de las materias deben brindar mayor énfasis en el periodismo de investigación. Creo que desde el primer año se debería dar énfasis a esto para que en el último año de la carrera los jóvenes ya estén preparados para salir al campo y realizar investigaciones. Los alumnos deben realizar sus prácticas en el campo de la investigación radial y tener en cuenta los aspectos como el entrevistado clave. Creo que los alumnos deben realizar pasantías desde el primer año para conocer el campo en donde van a trabajar y para que luego no queden decepcionados, porque muchas veces ocurre eso. Los jóvenes creen que el trabajo del periodismo, dentro del periodismo, es de una forma y luego se decepcionan. Y la reforma de la malla curricular para la actualización con los tiempos en el que se desarrolla, en que se desarrollan los medios de comunicación. Creo que el uso de la tecnología en esta pandemia, por ejemplo, nos demostró lo útil que es y lo necesario para no cortar el ritmo de aprendizaje. Y así esta es mi presentación. Me pongo a disposición de la mesa examinadora para las preguntas. Muchísimas gracias, Elena. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la defensa de Tesina, en este caso ya la parte correspondiente de las preguntas. Para ello voy a hacer el espacio a la profesora Ana Carmen Espinosa para que pueda realizar sus preguntas, acotaciones o comentarios. Profesora Ana Carmen, el espacio es suyo. Todito voy a decir. Pregunta, acotación, opinión, todo. No, en realidad, voy a empezar por la parte final, que a mí me llama muchísimo la atención desde el punto de vista docente, Elena, gente, profesores, la parte de investigación y la parte de producción. Lo que decía Elena en una parte es importante, yo creo que desde el principio se haga ese tipo de pasantía, no solo ir a hacer un trabajo, sino que a observar. Yo creo que eso les va a ayudar. Primero, el movimiento de la radio, porque muchos se hacen la película, se guían por algún conductor estrella, entre comillas, lo que sea, y quieren ser como ellos, ¿no? Sin embargo, detrás de ese conductor o conductora estrella hay 1000 gente que está trabajando y que se necesita realmente de personas capacitadas que tienen que estar detrás de esa estrella. Y sin embargo, no se sabe qué se necesita. Entonces, por eso me parece demasiado importante
esas pasantías para que puedan observar y luego incluso a partir de eso, tipo los médicos después se decide si se quiere especializar en algún área específica. El tema de producción, yo siempre recalco en mis clases de radio que me tocó hacer que el productor o la productora se cotiza generalmente a partir del grosor de su agenda. Eso es muy importante. A partir de eso para que pueda tener buena cotización, porque si no tiene la cantidad de números necesarios, qué sé yo, va a ser poco. En realidad eso con los años y con la experiencia uno va adquiriendo y todos los números van a ser útiles en algún momento. Por eso sugiero también a lo que, y uno a lo que Elena decía, en el tema de hacer sus pasantías e ir juntando ya números. Yo siempre les digo a los chicos que pudieron hacer pasantías, están observando el tema de producción, que anoten ya los números que puedan anotar, que eso en algún momento les va a ser muy útil. Es demasiado importante tener números suficientes para empezar luego como productor. Es la base fundamental y por supuesto esa capacidad de reaccionar, estar informado perfectamente o al máximo posible, la reacción, como decía, reitero, para poder ahí sobre el pucho, saber qué hacer, a quién llamar cuando ocurre alguna cosa. Esos son puntos muy importantes en el momento de ser productor o productora. Bueno, y por supuesto es el apoyo más importante, el productor o productora, apoyo más importante para el que hace la conducción del programa. Eso a modo de comentario y fortaleciendo también lo que vos decías acerca de la producción radiofónica. Y mi pregunta, un poco también ya con esto, la radio da la oportunidad de hacer muchos tipos de programas. Algunos se especializan en salud, en agronomía, en judiciales, en lo que sea. Y muchos sin ser precisamente ni médicos ni abogados, sino que son periodistas, pero se especializan. En este caso, el programa del señor Vladimir Jara es un programa demasiado especial realmente y yo sé que él se preparó al máximo y sé que le gusta muchísimo, eso también es un detalle muy importante para poder llevar adelante este tipo de programa. Redondeo mi pregunta. Él hace programas sobre investigación con los policías, los crímenes y todo ese tipo de cosas que ocurren día a día y que muchas veces duele mucho y no podemos hacer nada, no nos enteramos y todo ese tipo de cosas, y que requiere de mucha investigación. Mi pregunta específica, ¿él alguna vez como conductor, porque él tiene muchos contactos, tuvo alguna vez algún peligro? Porque ahí incluye también el tema del periodista, la inseguridad del periodista haciendo su programa, en este caso, un programa de investigación policial. ¿Tuvo alguna vez algún problema, alguna amenaza? Inseguridad en líneas generales, Elena. Sí, profe, te comento, profe, que él había hecho investigaciones sobre justamente el inicio del Ejército del Pueblo Paraguayo, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y en uno de los allanamientos en donde encontraron cuadernillos de este ejército estaba su nombre como un objetivo militar, no como un objetivo de secuestro, porque los periodistas de repente dinero no van a tener para dar, pero sí como un objetivo militar, teniendo en cuenta que él siempre atacó a ese grupo. Y ese fue el principal hecho en el que él arriesgó prácticamente su vida, porque después de eso, ya en esa época, le pusieron guardias, en ese momento la fiscal, que ahora es fiscal general del Estado, ella era la fiscal del caso, del caso Cecilia Cubas, y ella pidió a la Policía Nacional que le pongan guardias en ese momento. Y ese es el riesgo que corren también los periodistas del área policial que realmente tratan de ir más allá de la información, no solamente basarse en los pequeños asaltos callejeros, que también son importantes, ¿verdad? Pero que van más allá. Exactamente, la investigación más profunda con respecto a ciertos temas específicos, sí, realmente eso es mucho riesgo, sabemos de lo que significa, cuántos periodistas también murieron a consecuencia de ese tipo de trabajo, así es que por eso la pregunta. Gracias, Elena, es mi pregunta última. ¿Profesores? Muchas gracias, profesora Ana Carmen. Profesor Pedro Gómez, deseo el espacio.
Gracias, profesor. Bueno, Elena, felicitaciones por el trabajo. Bueno, bastante interesante el tema y bueno, se nota bastante dominio un poco en todo lo que has estado exponiendo en esta defensa. Nos decías un poco en un momento que la producción es el cerebro de dentro de un programa o de una entrevista radial, ¿verdad? Y que es la persona encargada de filtrar y decidir en un momento dado quién es el que va a hablar o qué persona es la que va a salir al aire, ¿verdad? Eso implica un poco tener una formación mucho más específica que el propio conductor del programa o qué se necesita para esa habilidad, Elena. Yo creo, profe, que cuando uno trabaja en producción periodística, uno trabaja directamente con el conductor del programa. Uno coordina con el conductor del programa sobre los temas y los entrevistados que van a salir. Obviamente, al estar informado de los temas específicos, por ejemplo, en este caso, el área policial, uno ya tiene que conocer qué temas o qué persona puede hablar sobre tal tema. Doy un ejemplo, en temas secuestros. Uno no solamente puede hablar con los investigadores de un caso específico, sino también uno puede hablar con algún ex secuestrado. Doy un ejemplo, por ejemplo, Fidel Zavala, hablar con la señora María Edith Bordón y así. Uno con el tiempo va adquiriendo esa capacidad de ir sabiendo quién puede salir en el momento indicado y sobre un tema específico. Pero por eso digo que uno trabaja directamente en coordinación con el conductor, ya que el conductor tiene trayectoria en el área policial en este caso. Ya. Sí, justamente me estaba recordando del profesor Elio Vera, ¿verdad? Cuando él decía que un periodista se tiene que iniciar en el área policial de un diario o en cualquier medio, ¿verdad? Para que pueda aprender realmente lo que es el periodismo y pueda sintetizar la información y dar la noticia, porque en la información policial es donde se da precisamente lo que es la pirámide invertida y uno se aprende de memoria lo que tiene que el dato que tiene que lanzar primero, ¿verdad? Y después ya viene el desarrollo. Un poco, eso evidentemente sigue teniendo mucha vigencia, nunca pierde vigencia. Y aparte de eso, del profesionalismo del conductor, ¿qué otro aspecto hace que un programa se mantenga tanto tiempo, bastante tiempo en el aire, ¿verdad? Como en este caso, el programa tiene 16 años, nos comentaste. Y un poco, ¿cuáles serían, no sé, 3 o 2 cuestiones claves para vos para eso, para que se dé esa situación? Sí, yo creo, profe, primeramente, creo que es el dinamismo que le da el conductor del programa tocando estos temas. Como conoce mucho sobre el área policial, le da ese dinamismo de contar no solamente el hecho en general, sino siempre da los antecedentes de todos los casos. Hechos, por ejemplo, de sicariato en la zona de Amambay, cuenta, por ejemplo, cuántos casos ya ocurrieron, trata de ir un poco más allá de simplemente dar la información básica, como normalmente a veces pasa también en el área policial. Los cronistas a veces informan solamente el hecho pequeñito sin ir ahondando sobre el tema en sí y no hacen seguimiento. Yo creo que por eso el programa Punto Rojo tiene vigencia, porque siempre trata de ir más allá y buscar las informaciones. Sigue, aunque el hecho haya ocurrido en el 2015,
Si vuelve a surgir una nueva arista en el 2020, igual va a seguir tocando el mismo tema porque van surgiendo nuevas aristas del tema que se toca. Yo creo que es por eso, es el dinamismo y esa capacidad de ir ahondando en los temas. Ahora, ¿el productor del programa sigue siendo el mismo desde el comienzo o ha cambiado? No, cambió muchísimo porque como comenzó en Radio USAP, ahí la producción era básicamente él mismo él llamaba y él sacaba al aire. Después en Radio 1 de Marzo, ellos te imponen la productora, uno no puede llevar la producción, y en Radio Chaco Boreal sí, él lleva una productora periodística. Ajá, porque hay conductores de programas que llevan a sus productores. En este caso, por ejemplo, en Radio Chaco Boreal, él lleva la productora periodística. Ya. Ahora, un poco también hablábamos de, al tratarse de noticias policiales, hechos policiales, y justamente uno de los ejemplos que citabas, el caso de Bruno Marabel, al dar ese tipo de noticias, ese tipo de información, de repente es muy difícil escaparse a esa línea que es el sensacionalismo o dar una información de tinte amarillista. ¿Cómo lidia con eso el productor y el conductor para no caer un poco, diríamos, en esas situaciones? Yo creo que el conductor del programa siempre tiene que tratar de cuidar, por ejemplo, de no comentar los detalles que creo personalmente a nadie le importa, por ejemplo, cómo se encontraron los cuerpos o de repente si ya se encontró sangre o ya se vio sangre y cuestiones así. Yo creo que se puede dar las informaciones obviando ese tipo de datos que de repente a nadie le puede interesar y puede generar ya el morbo, pero convengamos que a la gente de repente le gusta conocer ese tipo de informaciones, pero por lo menos en el programa Punto Rojo se trata de evitar eso, se trata de sacar, por ejemplo, con el investigador, con la fiscal o, por ejemplo, también con los periodistas que están en el lugar de los hechos para que informen de forma lo más objetiva posible y evitar dar esos datos que de repente a nadie le puede interesar, datos que generan el morbo, como mencioné, el tema de la sangre o cuestiones así. Ya. Bueno, muy interesante. De nuevo, quisiera destacar la labor del productor, en este caso, que nos mencionaste, porque se me presenta también situaciones que suelo ver cuando el conductor o cuando no le encuentran a una persona que están buscando para entrevistar, el entrevistado resulta ser el productor. Yo he visto varias veces que conductores, decanos como Humberto Rubín o gente ya que lleva años en el periodismo, le entrevista a su productor y le empieza a preguntar, ¿y qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es esto? Sí, yo creo que eso ocurre mucho cuando un entrevistado no quiere salir al aire, pero te confirma todo, le confirma al productor todo el caso y te dice, esto sucedió a tal hora, esto sucedió, y el conductor del programa entonces te da micrófono para que el productor pueda explicar qué te dijo el entrevistado que no logró salir, ¿verdad? Ya. Bueno, gracias, profesor. Le cedo ya a usted. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Bueno, siguiendo también los comentarios de los profesores que me antecedieron, comparto totalmente lo expresado por ellos. Sin duda alguna, es un trabajo muy bien estructurado y por sobre todo las cosas muy bien defendidas, ¿verdad? Porque se nota el manejo que tiene en este caso Elena sobre este tema, y eso se pudo ver a lo largo de estos minutos donde desarrollaste, pero de muy buena manera, todo lo referente a este tema, ¿verdad? Creo que a partir de lo que escuché allí, de todo lo que fueron mencionando los profesores y también tu respuesta, sin duda alguna tiene que haber una simbiosis entre la productora, el productor con el conductor, ¿verdad? Es como que
hay una necesidad mutua de ambos para poder encaminar y llevar bien un programa, ¿verdad? Y que esté de 16 años, creo que mencionó el profesor Pedro, que esté un programa al aire es meritorio, ¿verdad? No son muchos los programas que pueden tener esa cantidad de años en el aire y que haya pasado de diferentes radios y se siga manteniendo, ¿verdad? Mi consulta, Elena, es la siguiente. ¿Por qué noviembre como mes de muestra? ¿Obedeció a un acontecimiento en sí? ¿Fue algo aleatorio que nació, no sé, la conversación con tu tutora o hay un factor allí detrás para que la elección sea noviembre de 2019? Bueno, yo creo que cuando se habla de temas policiales, hay veces que todos los meses ocurre algo importante. Cuando se habla del área policial, cada mes ocurre un hecho que se puede decir grave. Entonces, al tomar noviembre, yo creo que fue más aleatorio, porque siempre digo que para realizar una investigación, uno tiene que, por lo menos en el área policial, uno se da cuenta que siempre hay algo que contar todos los meses y uno si se pone a analizar este año, por ejemplo, ocurrieron muchísimos casos policiales que siempre digo, lastimosamente no tomé un mes de este año para realizar la investigación porque siempre hay hechos policiales relevantes. Y tomé aleatoriamente realmente la fecha o el mes para realizar este trabajo, profe. Perfecto. Sí, aparte, creo que independientemente de que sea aleatorio o que de repente decidan un mes específico por algún acontecimiento, me quedé con dos cosas, dos cuestiones que dijiste a lo largo de tu ponencia. Uno, el impacto que generan las noticias policiales, de que de por sí, ¿verdad? Y dos, que son temas abarcantes. Creo que en ese sentido, tanto la producción como el conductor también tiene que manejar varios temas, ¿verdad? Porque, como bien mencionaste en algún momento dado de tu exposición, de repente el tema del feminicidio lo relaciona con salud mental, ¿verdad? Y eso implica también tener un mínimo de conocimiento referente a ese tema, ¿verdad? Creo que ahí también radica una diferencia muy importante con respecto a otro tipo de programa, que si el de deporte ya está centrado en ese tema o el de economía en ese tema, entonces de repente, como bien mencionaste, el tema policial es más abarcante y como bien lo dijiste, genera esa expectativa de por sí, llama la atención, ¿verdad? Ya Sí. sea por la gravedad o el sensacionalismo que tuvo ese hecho, pero sí o sí llama la atención, como bien mencionaste recién también, prácticamente todos los días ocurre algo, ¿verdad? Todos Así los días ocurre. En la radio o en el programa Punto Rojo hay veces que también, así como mencionaste, profe, se trata de tocar todos los temas. Si bien es un programa especializado en temas policiales, cuando ocurren casos así como el feminicidio, también hay veces que el productor saca notas, por ejemplo, con un psicólogo, con un psiquiatra, y el conductor del programa trata de hacer la entrevista, pero trata que el entrevistado se explaye más, no hace tantas preguntas porque de repente no es el tema que le corresponde, pero siendo periodista obviamente se tiene que tratar de manejar todos los temas y no centrarse solamente en uno. Sí, así mismo, totalmente de acuerdo. Y sobre todo resalto el tema de que permanezca muchos años en el aire, sin duda alguna, porque probablemente no sea un programa que de repente venda mucho, ¿verdad? Que genere un boom así a la gente que escucha radio, ¿verdad? Pero que permanezca durante mucho tiempo da a entender que es un buen programa, que está bien estructurado y sobre todo la cosa que su conductor y también por lugar de la producción manejan, ¿verdad? Porque no es un tema fácil. Como bien lo mencionó la persona Carmen en esa pregunta que te dijo si corrió en algún momento peligro o no, porque creo que ese es uno de los mayores inconvenientes a lo que un periodista está expuesto cuando toma este tipo de programa, ¿verdad? Creo que todo programa que esté centrado en el tema de investigación de temas así sensibles, complicados, está expuesto a eso, ¿verdad? Así mismo. Así que nuevamente recalcar las felicitaciones por el trabajo escrito y también por la defensa. Bueno, ahora lo que te vamos a pedir, Elena, es si podrías abandonar por unos minutos la sala virtual, por supuesto, y nosotros los miembros de mesa nos vamos a quedar para debatir sobre la calificación. Una vez más, muchas Bueno, gracias. profe, muchísimas gracias, profe. Entonces, la última parte.
Bienvenida nuevamente, Elena. Ya la mesa examinadora ya estuvimos debatiendo sobre el trabajo tanto escrito como la defensa oral, ¿verdad? Y antes de dar la calificación, quisiera hacer la profesora Ana Carmen, que como ella es experta en todo lo que tiene que ver en radio, entonces quería dar unas palabras con respecto a tu trabajo. Así que, profesora Ana Carmen, adelante. Gracias, profesor Pedro Caballero. En realidad eso de experta, ¿no? Pero estoy en radio, así que gracias por esos conceptos. En realidad lo que quería decirle a Elena es que me encantó su trabajo, por cierto, muy lindo. Yo creo que vale la pena mostrar este trabajo, que los estudiantes conozcan. Y voy a reiterar lo que decía esa última parte también. Que tengan la oportunidad los chicos de hacer sus pasantías como observadores en principio y luego ya ir haciendo las tareas para que vayan aprendiendo, por supuesto. Y el tema que elegiste, por supuesto, es lo que quería también destacar por el hecho de que yo le conozco al señor Vladimir Jara. Él fue mi jefe en la 780, así es que yo sé que su trabajo vale muchísimo, excelente siempre, y los temas que suele enfocar y cómo lo enfoca. Y por sobre todo, quiero resaltar esa capacidad de memoria que tiene para recordar todos los hechos. Cuando surgen algunas cosas, él lo dice ahí, sobre el pucho prácticamente, con fechas y todo. Así es que eso valoro muchísimo, no todos tienen esa capacidad. Así es que felicitaciones, Elena, por tu trabajo, al jefe Vladimir por su trabajo también, que siga adelante. Son, como decía el profesor Pedro, 16 años, no cualquiera cumple así en un programa, quiere decir que gusta mucho, que tiene sus seguidores, que tiene la gente que le gusta, entonces por eso se mantiene al aire. Así que felicitaciones, Muchísimas. Elena, y al jefe también. Gracias, profe, muchas Profesor gracias. Pedro. Muchas gracias, profesora Ana Carmen. Bueno, así como te mencioné, Elena, estábamos debatiendo lo referente a la defensa oral como también el trabajo, y por unanimidad la mesa ha decidido otorgarte la calificación de 5. Así que muchas Gracias, felicidades, muchísimas gracias. flamante licenciada. Felicitaciones también a la tutora, a la profesora Aide. Y la profe Aide Galeano. Se ve también la mano, la profe, todo lo que tiene que ver, al menos la parte de teoría y más cosas. Así que felicitaciones también a ella. Por supuesto a tu familiar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un logro de todos también esto. Así que Claro que sí. Muy importante, sí. flamante licenciada. Gracias, felicitaciones, profe. Elena. Felicitaciones. Gracias, profe. Quiero agradecer, profe, a la profe Aide Galeano y también a todos los profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación y a la dirección académica de la facultad que me dio la oportunidad de volver a la facultad después de 8 años, porque yo dejé en el 2011 por motivos que ni yo ya recuerdo, pero volví a la facultad y creo que para mí es demasiado importante terminar la carrera y lograr esta meta que me faltaba. Lo más importante, cerrar este ciclo. Gracias, profe. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones nuevamente, Elena. Muchísimas gracias, profesor Pedro Gómez, profesora Ana Carmen Espinosa, por supuesto Gracias a la coordinadora de la carrera, la profesora Aide Galeano. Bueno, con esto damos el cierre a la defensa del trabajo final de grado de la ahora flamante ya licenciada Elena Guillén. Que tengan todos un buen resto de jornada y les deseamos a todos una buena semana. Hasta pronto. Gracias, profe. Igualmente.